19, 20, 21, 22, 32, 3, 9. Vamos a llevar al hospital. Tranquilo, güey. ¿Quieres IMSS? Si hay una posible lesión en el cráneo, te puedes morir. Adelante. ¿Me escucha? ¿En dónde se encuentra, compañero? Yo me encuentro en la López y Raza. Cuando nos avisan de que hay un servicio, había varios vehículos y varios lesionados involucrados. Íbamos llegando sobre una curva y se nos empezó a abrir completamente el panorama. Y era una escena bastante fuerte, ¿no? Veíamos carros metidos dentro de los trailers, carros sobre otro carro. Son situaciones que no son fáciles porque es poco el personal. Era una escena demasiado amplia, nos abarcaba aproximadamente a lo largo como unos 500 metros más o menos. Teníamos los 3 carriles de la carretera 57 completamente involucrados. Fue empezar a distribuirnos todos los que íbamos en ese momento para ver cuál iba a ser nuestra prioridad de atención. Teníamos los trailers, teníamos derrame de diésel en algunos. Que realmente el problema lo presentaba un vehículo en el cual teníamos que sacar al conductor y la información que nos daban era triste, ¿no? Porque también nos informaban de que la persona que venía con él de copiloto, su esposa, estaba embarazada la señora de 7 meses. Pero por las lesiones ya no presentaba signos. Son ocasiones en las cuales uno quisiera hacer más y más y más y más, pero pues ya había fallecido la señora, ¿no? Entonces fue empezar a hacer las maniobras para sacar nada más al otro tripulante y empezar a acordonar la escena. Uno de los grandes problemas es que la gente se queda viendo, ¿no? Les gana el morbo, entonces es darle dignidad a esa persona que ya falleció. Porque como siempre, ¿no? Pues era la esposa de alguien. Recuerdo que estábamos pues, todos sentados, ¿no? Platicando acerca de esa situación, de lo trágico, de que iban juntos un día cualquiera y les pega la tragedia, ¿no? La desgracia. Yo recuerdo que cuando estábamos ayudando a empaquetar al conductor, al marido, cuando lo estábamos sacando del vehículo, empezaba a decir que sacaran a su señora, que sacaran a su esposa. Estaba grave el señor. Y su instinto era buscar a su señora, su esposa, su bebé. Entonces, pues eso se queda, ¿no? Son cosas de cuando uno quisiera hacer más, ¿no?
Esa tarde nos reportaron una persona que le dolía el estómago. Llegamos al lugar, nos encontramos una persona del sexo masculino, alrededor de los 50 años, totalmente cianótico, morado de todos lados por la falta de oxígeno y que estaba en paro cardíaco. 9, 5. Sí. 1, 2, 3, 4. Nos comentaban los familiares que era una persona que había recién salido del hospital. En el transcurso de la mañana, él salió del hospital y ahorita está en una situación en la cual pues, se pudo haber prevenido quizás en un hospital. Inmediatamente iniciamos maniobras de reanimación cardiopulmonar y pedimos más apoyo de ambulancias. Por el número de personas empezamos a hacer algo que se llama megacódigo. Es un nombre que se designa cuando se hacen las maniobras con un grupo de gente de soporte avanzado cardíaco. Es decir, ponemos drogas intravenosas, ponemos sueros, ponemos tubo en la garganta para mejorar en la respiración y la oxigenación y colocamos el monitor cardíaco precisamente para detectar alguna arritmia letal que se pueda tratar en ese momento. Lo que continuamos haciendo fue dar reanimación y reanimación cardiopulmonar. Tristemente y desafortunadamente, después de casi 30 minutos de reanimación cardiopulmonar, el desenlace pues no fue lo que esperábamos. Ya por el tiempo y el periodo de evolución ya no podíamos hacer mucho. Neurológicamente influye mucho el tiempo. Entre más tiempo se deje pasar en ese estado a la persona, menor pronóstico de sobrevida tiene y sobre todo la función neurológica se va disminuyendo poco a poco. Ya habíamos hecho mucho tiempo más el tiempo previo que a nuestro arribo, que había estado en esa situación la persona, ya no tenía un desenlace positivo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En esta ocasión nos reportaron un paciente masculino joven, aproximadamente de 16, 18 años de edad, quien había sufrido una caída de una patineta estando en una vía pública cerca de su hogar. Al llegar a la escena, lo primero que encontramos es un paciente deambulando. El paciente estaba preguntando por sus pertenencias, dado que los vecinos de su colonia pues, lo habían llevado a su casa. ¿Me pueden dar mis cosas? Ahorita la voz, súbete ya. Tranquilo, ven. La primera impresión del paciente es que si lo encuentras deambulando, el paciente se encuentra hablando, al menos sabes que lo más importante, donde debes de empezar como un protocolo de trauma, es que la vía aérea estaba permeable, que el paciente aparentemente hasta este momento tenía una buena oxigenación y un estado aparentemente hemodinámico bien hasta el momento. Sin embargo, al llegar con el paciente y preguntarle, el paciente estaba muy combativo, sobre todo preguntando continuamente por dónde se encontraban sus pertenencias. O sea, está bien, muchas gracias. Nada más, entonces no te nos vayas para que nos regales una firma. ¿Qué necesitas? Cangurera. De primera instancia, el saber que había caído de una patineta, pienso yo que había podido golpear en cualquier parte, ¿no? Su cabeza. Además que el paciente no dejaba revisarse adecuadamente al inicio. Inicialmente, sus signos vitales se encontraban dentro de los parámetros que nosotros consideramos normales. Déjame ver. 110, 118, 80. 118, 80. 66 de cardíaca, saturando al 98%. ¿Vale? ¿Cómo te caíste? ¿Atrás? Ahorita vamos a ver. Parece que está bien. Sin embargo, a la impresión, el paciente tenía una hemorragia, es decir, tenía sangrado a través de uno de sus conductos auditivos. Piensa que es un dato indirecto de que tiene una fractura en algo que llamamos la base del cráneo, es decir, donde está asentado el cráneo y varios vasos sanguíneos que llevan sangre o recogen la sangre del cerebro hacia la demás parte del cuerpo. Sí, aquí solo. ¿Tienes IMSS? Déjanos.
y además que el paciente estaba combativo. Debe siempre en los pacientes que sufrieron un traumatismo hay que pensar que si el paciente está combativo y sobre todo porque también estaba repitiendo continuamente dónde estaban sus pertenencias, no pensar que era porque en realidad las quería, ¿no? Sino que si está combativo es porque le está faltando oxígeno a ese cerebro, a pesar de que algo que nosotros llamamos saturación de oxígeno se encontraba dentro de lo normal. Y por la otra parte es que al haber sufrido, aunque no es evidente que tuviera el paciente un sangrado en el cráneo o tuviera alguna fractura, es decir, alguna depresión en el cráneo, es que el cerebro, al estar dentro del cráneo, puede también sufrir aún así un daño inicial por el golpe que sufre el paciente. El cerebro empieza a algo que si le llamamos edematizarse, es decir, empieza a hincharse el cerebro, y esto es lo realmente preocupante. En este caso hay una escala que nosotros llamamos escala de coma de Glasgow, que va dentro del protocolo del ABCD, de cuantificarlo, y quizá podamos decir que el paciente tenía 14 o 15, que dentro de la clasificación del traumatismo craneoencefálico, de 13 a 15 puntos, ¿verdad? Te evalúa una función motora, cómo tiene su apertura ocular y cómo está hablando el paciente, tuviera 14 o 15. Por el Glasgow, un traumatismo craneoencefálico leve, de ahí tú tienes que determinar con los demás hallazgos de tu exploración si el paciente se traslada o no y necesita estar vigilando, ¿no? Entonces, primero, por haber caído de una patineta, el hecho de que estaba combativo y que el paciente estaba repitiendo continuamente las palabras, decidimos que ese paciente se tenía que trasladar, y sobre todo también por la hemorragia que tenía uno de los conductos. Tenemos que descartar que no hubiera una fractura de la base del cráneo. Incluso una prueba a través de una gasa, la colocas y si ves que se separa la sangre de un líquido amarillento, ese líquido amarillento es algo que se llama líquido cefalorraquídeo. Mucho, pues que dice que debe haber como una separación de una interfase, ¿no? Que debe ser así líquida, blanca y entra la sangre, pero sí es líquido. Por la fractura que tenía, estaba saliendo. Entonces, ahí era descartarlo. La forma en cómo se tenía que descartar era una tomografía. Es la razón por la cual, adicional, teníamos que trasladar al paciente. Sin embargo, el paciente no quería ser trasladado. Aquí me voy a quedar. Oye, sí, pero le quedas aquí, pero... Yo le hablo a mi familia. Pero háblale primero, o sea, para... Está bien, muchas gracias. Nada más, entonces no te nos vayas para que nos regales una firma. Bueno, yo venía bajando, estaba con unos señores. ¿Estás consciente de que te puede pasar algo más? Mira, fírmale, entonces, que te pasa algo. Necesitamos llevarte. No, Mira, confía. no, estoy bien. ¿Ok? Si no vas al hospital, literalmente, si hay una posible lesión en el cráneo, te puedes morir. Si te duermes aquí y te despiertas aquí... Aquí son departamentos que rentan. Y el hospital te va a cuidar, te van a hacer los estudios que son necesarios. El hecho de que esté saliendo sangre a través del oído no es normal. Requiere que tengan evaluaciones adicionales en el hospital. Confía en nosotros, ¿ok? Lo vamos a llevar al hospital, ahí te van a atender, vamos a descartar que todo esté bien. En cambio, si vas a tu casa, hay el riesgo de que te pasen cosas, ¿sale? Entonces permítenos atenderte y llevarte. Teniendo una escala de coma de Glasgow de 14 o 15, ya como basal, pasar a una dosis baja de un sedante. Pues a través de la vía venosa también requería que se le impregnara con algo que se llaman anticonvulsivantes, anticomiciales. En su caso estaba indicado, decidimos una dosis baja, en este caso de la benzodiazepina, para poder trasladar al paciente, porque definitivamente no se iba a querer trasladar. Pero no es negociable. Que nos van a ayudar a buscarla. Pero ¿por qué si no quiero poner? Primero tenemos que No es tratar. negociable ahora. Aguántanos tantito, primero ponemos un ¿Saben qué mejor es? un pequeño piquetito, viejo. ¡Au! Ya está dentro. Pega fuerte. Es para Te vas a sentir mejor. ¿Tenemos una torunda? Sí, dame un segundo. Eso. Ayuda. Eso. Lo está haciendo bien, Diego. Muy bien, eso, mire. Sale. Vamos para atrás, Diego. Mira, ahí, no sé por qué te pasa atrás, Diego. Eso. Vale. Se relajes. A tu mano. Va bien. Vas cooperando muy bien. Vas mejorando. En el traslado estable el paciente, y pues al llegar al hospital
entregamos nosotros al paciente, se le realizó una tomografía, el paciente sí tiene una fractura lineal en la base del cráneo. Eso sí, se veía que tenía un cerebro hinchado, algo que le llamamos edematizado, ¿verdad? Porque se borran algo que llamamos las circunvoluciones, que son como los surcos que se generan en el cerebro. Cuando está eso ocupado por líquido, pues se borran en la tomografía, lo alcanzamos a evidenciar. Y pues se trató adecuadamente. Ese paciente tenía que ir al hospital por la tomografía y pues definitivamente lo que seguía era estarlo vigilando neurológicamente, impregnarlo de su anticonvulsivante, evitar las convulsiones y estar vigilando que no se deteriorara este paciente. Buenos días. ¿Qué? Era aproximadamente la 1 de la tarde, nos reportan un accidente vehicular con 2 camiones de pasajeros involucrados. Fuimos las primeras unidades en llegar, se montó el sistema de comando de incidentes. Al entrar al autobús encontramos 10 personas lesionadas, 6 estaban en código verde y 2 en amarillo y un probable en código rojo. Tenemos un código amarillo por aquí en pecho estable, pero vamos a requerir el teléfono. Sí, en esta área, ¿de acuerdo? Baja y miramos el doble. ¿Fractura o malestar? ¿Se encuentra bien? Bien. Pidió apoyo de ambulancias para poder checar a un señor que tenía mucho dolor en el pecho y anteriormente ya había sufrido un infarto. Entonces llegó personal de la Cruz Roja y Protección Civil de Corregidora, lo estuvieron monitoreando. Estable. Me dice que tenía una esquina de pecho estable, 5 años, ahorita está bien. Los pacientes de código verde tenían algunas lesiones en el cuello y en cabeza por lo mismo del golpe. Cuando impactaron con el otro autobús que iba adelante, sufrieron algunas contusiones leves. Una persona que fue como la más afectada se golpeó con el tubo del autobús, se pegó de frente y tiene una laceración en la frente. Ya va a salir, ¿eh? Bien. Otra parte de su cuerpo que le dio la parte de la cabeza.
Nos indican que había un choque en lo que es en Santa Rosa de Jáuregui. Al llegar al lugar, nos percatamos de que sí había una unidad chocada, pero no encontramos a la persona. Preguntándole a las personas que estaban ahí alrededor si tenían conocimiento del individuo, y nos lo señalan que estaba en una esquina esperando obviamente a sus familiares. Por favor, David. Cuando me acerco a prestarle el servicio, se ve que trae un corte avulsivo a la altura de la nariz. Sí, se ve caótico, a causa de que, pues bueno, la nariz posee demasiados vasos sanguíneos y se ve demasiada sangre, se ve caótico. Pero ya está... ¿Se paró la camioneta? ¿Se fugó? ¿Le duele el cuello? ¿Viene alguien más con usted, caballero? ¿Viene solo? ¿Ya le avisó a sus familiares? Se dio la fuga al conductor de la otra. ¿Se dio la fuga? ¿Qué coche era? ¿No? Aquí está el oficial. Caballero, que corresponde, por favor. Ok. Deja revisar nada más sus pilas. Mírenme, por favor. Okay. Fuera de la nariz, ¿tiene algún otro dolor que sienta? ¿Nada? ¿Sabe qué día soy? ¿Qué día? ¿Domingo qué? ¿Esto duele? Ok. A ver, caballero. Se le hizo una pequeña asepsia, una curación y pues fue todo. Resultó que la persona que le ocasionó el choque pues era un conocido también de ahí de la zona, y pues bueno, no pasó a mayores. Ese fue uno de los servicios cortos que se puede decir salieron bien librados, a causa de que el golpe del coche sí estuvo algo fuerte. ¿Duele, caballero? ¿Duele? No, yo creo que me pachen ni nada. Lo único que voy a hacer es que le voy a poner una cinta, una gasa nada más. Ya no está sangrando. Nomás vamos a evitar que lo mueva para que se le alumbre el por todavía acá. Sí, hay fracturas. Sí, hay fracturas en el saco. Pero eso, o sea, si le pido una ambulancia de una horita para esto, no lo va a... Le atiende, se hará la primera atención y se le explica que pues verdaderamente no corría riesgo su vida y se puede trasladar por sus propios medios. Una gasa, serio. Te voy a pedir, por favor, que me tomes una saque pedazos de... Catorolaco. Va a doler, sí, caballero, pues para nada, para que no... Pega bien el que tenga. Necesitar que le hable, por favor, a un familiar para que lo traslade. ¿Tiene usted seguro? No, ok, entonces en este caso sería el Hospital General, ¿va? Trae fractura en la nariz, entonces van a necesitar que le tomen una radiografía en la parte frontal. Fuera de ahí, el golpe que usted trae no compromete su vida. Es una pregunta. ¿Esto acá duele? ¿Duele? ¿Sus datos? Sí, vamos a tomar los generales. De San Josito Olvide, 30 años. Ajá. Con fractura en la base nasal. Está bien en lo que es tiempo, modo y lugar, y no presenta ninguna herida grave. Y nada más trae lo que es la fractura en la nariz. ¿Alérgico a algún medicamento, Adolfo? ¿No? ¿Te puedo pedir por favor, David? Ve abriéndome. Puede descubrir, le pondremos un analgésico para el dolor mientras hace los trámites y no va al hospital. Es molesto, pero el brazo que le dé más rabia. ¿Esto sí lo ubicas? Sí. Ah, bueno, ahí. Ya está. Que trabaja. Pero salió la
¿Vienes con él? No, solo no es que lo están tortillando. Ok, en este caso sería nada más para transportarlo al Hospital General, para que empiecen ya, antes de que empiece a hematizar, a inflamarse. Si le tienes a tu familiar para que te traslade ya y dejas a alguien a cargo de tu unidad, por favor. ¿Va? Bueno, oportunidad, no te apures, nosotros echamos la mano. Porque es un perro, ¿eh? Ajá. Porque el carro es antiguo y es un fierro, ¿no? Pero de todas maneras tiene la fractura. Nos llegó la alerta más o menos a la 1 de la tarde. Nos informaron que había un baldío que se estaba incendiando por el mirador. Llegamos al lugar y aproximadamente era un baldío de 500 metros cuadrados. Nos vamos de aquel lado. Aquí ya se bajan mochilas. Se llevan mochilas. Entonces vamos para rellenárselas y nosotros nos vamos para allá. ¿Con cuál salida? De esta salida. Para rellenarlo. Ajá. Esa salida. Obviamente el camión no alcanza a llegar hasta dentro del incendio, por lo que tuvimos que dejar el camión que aproximadamente unos 800 metros más lejos de donde estábamos, así que tuvimos que bajar mochilas forestales, algunas palas para poder sofocar el incendio. Estuvimos ahí alrededor de 2 horas, íbamos 4 compañeros y ese día hacía muchísimo calor y la temperatura también del incendio era mucha. Terminamos muy cansados. Lo bueno es que en el camión llevamos un garrafón de agua para cuando pasan estos tipos de servicios pues estarnos hidratando. Algunas quemaduras de primer grado de los compañeros y pues ya concluimos el servicio y regresamos aquí a la estación